Yo lo que he visto es que para poder influir positivamente a las personas tienes que encontrarles una motivación, un propósito y trasladarles su visión. Y para mí ha sido importantísimo ser capaz de escribir hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir y hacerles partícipes de la visión, que ellos sean capaces de visionar. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Estamos aquí con Ángel Blesa, CEO de Codioscopic. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Martín, ¿qué tal? Todo muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio hoy. Y para quienes no te conocen, si quieres puedes romper un poquito el hielo contando quién es Ángel, cómo ha dado con el sector asegurador. Bueno, menuda historia, es una historia larga. Pero bueno, primero voy a presentarme de una manera más informal, ¿no? Tengo 47 años, soy de un pequeñito pueblo de Teruel y soy el pequeño de 7 hermanos. Estuve allí hasta los 18 años estudiando el instituto, luego me fui a Zaragoza, a la Comunidad de Godina, a estudiar ingeniería informática. Y ahí me titulé en ingeniero informático, estuve posteriormente en la universidad dando clases de ingeniería de software y demás porque me gustaba. Luego fui a trabajar a Madrid, al departamento de construcciones aeronáuticas durante 3 años y eso es un poco el inicio de mi evolución, ¿no? Luego contaremos el resto de Codescopic. Y como más curiosidades mías, pues bueno, soy un fan de la música, me gusta la música, en mis tiempos libres hago de DJ en determinados bolos, comuniones, bodas y reuniones en el bar de mi pueblo, que me encanta, y mi otra afición es el deporte, la bicicleta en concreto, ¿no? Me encanta el ciclismo, bici de carretera y me encanta estudiar ciertas cosas. Por ejemplo, ahora me he sacado la titulación en dietista, nutricionista. Así que bueno, esas son cosas curiosas. Ángel, perdona, una pregunta musical. Me interesaba profundizar un poquito ahí. ¿Qué preferencias o qué estilos? Pues me gusta de todo, la verdad. Mi vocación haciendo de DJ es que la gente se lo pase bien, ¿no? Entonces, me encanta para todo tipo de públicos. Ya pueden ser personas mayores, música clásicas, a nivel de clásicos populares, reggaetón, urban, electro, pop, rock and roll, lo que quieras. La única condición es que tiene que ser música fiestera y bailable, ¿no? Y normalmente bailable. Pero bueno, me gustan todos los estilos, la verdad. Excelente. Así que, bueno, tecnología, música, deporte, ahora nutrición. ¿Qué tocará luego, no? Pues no lo sé, la verdad. Vamos un poco entonces a la historia de Codioscopic, si quieres. Hace 13 años que estás ya en la compañía, estuviste en roles comerciales, de operaciones, ahora como CEO. ¿Cómo fue que decidiste entrar al proyecto y bueno, cómo viste esta oportunidad en aquel momento y hoy por hoy te has desarrollado tanto tiempo en la misma? Sí, pues mira, principalmente en la edad, cuando tenía 28 o 30 años, estaba trabajando en una empresa en Zaragoza con unos amigos, decidimos salirnos de esa empresa. Esto fue por el año 2007-2008. Estaban haciendo internet, estaban haciendo las páginas de clasificados. Nosotros en la empresa liderábamos el departamento de internet de esa empresa, que era de formación online, y ahí aprendimos muchísimo con 28 o 30 años y internet desarrollándose, ¿no? Con lo cual fue un magnífico, ¿no? Para nosotros. Y tuvimos esas inquietudes después del .com, de los 2000, empezaba a salir el iPhone, las aplicaciones y con un amigo creamos una startup, ¿no? Participamos en Sea Rocket, un evento de emprendedores, nos nominaron para participar, tuvimos la suerte de ganarlo y creamos una startup para hacer una aplicación de gestión de bodas online. Estuvimos 2 años intentándolo, aprendimos mucho en el Sea Rocket de otros emprendedores y de otros mentores. Y eso fue el germen un poco de mi participación en Codescopy porque ahí conocí a un montón de business angels y de fondos de capital riesgo, ¿no? En el entorno de Sea Rocket, ¿no? Por otra parte, también conocí a los fundadores de Codescopy, Carlos Rovira, Alberto Albericio y otros, que trabajamos con una tecnología que se llamaba Flex. Y la startup que habíamos creado con mi compañero la desarrollamos en Flex también. Entonces participábamos en un portal de Made in Flex y ahí conocí a los fundadores de Codescopy y ellos me conocieron a mí y también conocieron que conocía el ecosistema de Business Angels y de capital riesgo, ¿no? Con lo cual me comentaron la idea de Codescopy y de Avant2 y que estaban buscando financiación. Yo les dije, pues yo conozco este mundillo,
Tuvimos las primeras reuniones para hacer fundraising, que creo que tú también has tenido que realizar en ForumMe, ¿no? Y con eso pues me enrolé, ¿no? Me enrolé en Codescope y conseguimos nuestra primera ronda. Yo entré ahí como director de operaciones y socio también. Y bueno, ese fue el inicio, 2009-2010. Perfecto. Y en aquel 2009-2010, más allá del desarrollo tecnológico, ¿cómo se encontraba el sector asegurador en cuanto a herramientas, en cuanto a volumen de negocio? ¿Ha evolucionado significativamente? ¿O más o menos los cimientos son similares? Pues mira, me recuerdo mucho en 2010 hasta 2012, 13, 14 aproximadamente. Nosotros empezamos con Avant 2 en multitarificador y a día de hoy cuando hablo con muchos clientes nos decían, Buah, es que lo que vosotros hicisteis es que, joder, es que no existía. Eso fue un disruptivo increíble. Tengo que decir que sí que había multitarificadores de otros proveedores que llevaban mucho tiempo, ¿no? A lo mejor la única diferencia es que nosotros logramos que funcionara de una manera lo más efectiva posible. Y esa fue la gran diferencia. ¿Cómo estaba el sector en ese momento? Pues yo me acuerdo de visitar muchísimos colegios de mediadores y promovíamos Avant 2 como herramienta que ayudaba a los colegiados y a todos los mediadores en general. El claim inicial es que les permitía combatir con un gran miedo que tenían en ese momento los corredores, que era Internet y los comparadores online. Ellos veían que el consumidor comparaba online muy rápido, muchas ofertas, y ellos tenían que estar mucho tiempo para hacer esa misma comparativa, ¿no? Entonces nuestra herramienta, el primer claim que intentaba solucionar es gana tiempo, sé más eficiente y compite con lo que viene, ¿no? El Internet que viene, ¿no? Y bueno, ese fue el inicio de nuestro claim inicial y cómo nos presentamos, ¿no? Gana tiempo, sé más eficiente y compite con los rivales que te vienen. Y me imagino que también hubo una curva interesante de adopción, ¿no? Al principio algunas corredurías sí que lo adoptaron porque se avalanchan, quizás otras cuesta un poquito más. ¿En qué momento consideras que el producto estuvo lo maduro suficiente como para abordar ya ese 80% del mercado potencialmente que lo pueda utilizar? Sí, pues mira, como startups que somos y todavía nos consideramos, teníamos un plan que no se cumplió. Desde 2011 hasta 2015 hicimos nuestra travesía del desierto, ¿no? Teníamos fondos, habíamos recolectado fondos de los proyectos de I+D, de los inversores de capital riesgo, y bueno, íbamos ejecutando el plan, pero no atinábamos la tecla de conseguir monetizar pues esa mejora. Enseguida se fue adoptando la solución porque la solución fue efectiva desde el principio, con menos compañías y con menos funcionalidades, pero sí que era efectiva desde el principio, gustó al sector, pero no encontrábamos la manera de monetizarlo adecuadamente, ¿no? De una manera adecuada. Entonces, hasta 2015 fue toda nuestra travesía del desierto, ¿no? Viendo qué precio poner, cómo manifestar nuestra propuesta de valor para que realmente nos pagaran por ello. En 2015 empezamos a teclar más esa tecla. El producto era mucho más maduro, con más capacidad, con lo cual podríamos pedir un poquito más de esfuerzo a los corredores, a las aseguradoras y empezamos a poder monetizar un poco más toda la inversión que habíamos hecho, ¿no? Pero sí, fue 2011, 13, 14 y 15 fueron momentos buenos, regulares, malos y de tomar decisiones y de apretarse el cinturón y de pasar por todo aquello que las startups pues en muchas ocasiones tienen que pasar. Total. Porque quizás también, y aquí también acompasándonos, digamos, del mundo de startup y de producto y desarrollo, hay un montón de decisiones que están como en el mismo barco, pero que en realidad te generan efectos muy distintos. O sea, tú puedes resolver un problema importante que les interesa resolver, pero quizás tu modelo de precio está completamente desencajado para que el modelo de negocio sea viable y tocas el modelo de precio y automáticamente baja la adopción. O lo mismo así cuando tienes que contratar o que tienes que levantar fondos y levantar los fondos correctos. Me imagino que por todo ese estadio, más allá de continuamente estar sirviendo al cliente, bueno, como toda empresa lo tuvieron que transitar. Y hoy por hoy ya se puede decir que por más que sea una startup ya están bastante más consolidados en todos esos puntos, ¿no? Sí, ahora somos mucho más predecibles en cuanto a nuestra facturación, la propuesta de valor de nuestros servicios es incremental y es todo más predecible, ¿no? Pivotar, ¿no? En cuanto al modelo comercial, el producto, encontrar el product market fit, ¿no? Que el product market fit, como tú sabes, pues no deja de ser atinar con lo que necesita el cliente que está dispuesto a pagarte. Porque, como tú bien decías, ¿no? Crear funcionalidad que puede ser interesante para tu cliente es una cosa y crear funcionalidad que ayuda a tu cliente a ganar dinero o le ahorra tiempo y por consecuente está dispuesto a darte parte de ese dinero, son dos cosas diferentes. Entonces, muchos de los errores que cometemos y que hemos cometido es en dotar al producto de funcionalidades pensando que iban a ser súper interesantes y nos iban a pagar por ello, pero nuestro cliente finalmente valoraba que eso no era
no merecía ser recompensado con dinero. Y en cambio otras cosas que hemos pensado que no iban a ser o que no eran tan importantes, manifiestan que sí, si me das eso te puedo pagar más, ¿no? Finalmente lo que hemos aprendido, creo que como todas las empresas, es a crear soluciones que permitan a tu cliente, tienes que pensar en tu cliente, escucharle y decir, ¿cómo voy a hacer que mi cliente gane tiempo o gane dinero? El que dice gana tiempo, al final el tiempo lo conviertes en dinero, ¿no? Si eres capaz de ahorrarle costes, si eres capaz de capacitarle para que venda más y puedes medir de alguna manera, aunque sea aproximada, cuánto se va a ahorrar o cuánto va a ganar más, tú puedes pedirle algo a cambio. Esa para mí es la fórmula maestra más sencilla y creo que aplicable a todas las industrias, no solo tecnología. Pero en nuestro caso es capital porque nuestro modelo es software as a service y un modelo que tiene que escalar, ¿no? Entonces cada producto, cada característica que hacemos tiene que ser consumida y comprada por el mayor número de clientes posibles. Pero bueno, la clave creo que va un poco ahí. Y este episodio es traído por Folium, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. En ese sentido, repasemos un poco actualmente cuáles son las líneas de Codescope y cómo lo tienen dividido en productos y también un poco el detrás de escena de por qué lo han montado de esta forma. Pues mira, muy correcto, porque primero empezamos con Avan 2 como elemento disruptor y donde veíamos que había una necesidad, pero conforme esa solución se fue constituyendo, el mediador nos empezó a pedir más integralidad, ¿no? Más integralidad y pedía más cosas. En concreto, pues también trabajar con la herramienta de back office, ¿no? Ahí nos asociamos con Tesis en 2019, finalmente adquirimos la compañía con la idea de dar una solución pues, más integral, ¿no? No solo multitarificar y gestionar la nueva producción, sino también gestionar y la integralidad de la cartera, ¿no? En ese concepto, una de las ideas maestras que siempre hemos tenido y defendido es que Codescopic hace productos software as a service desde el inicio. Software as a service significa que no tienes que instalarlo en tu computadora, no se hostea por tus propios medios, está alojado en nuestra nube, es configurable, es parametrizable, pero no hacemos desarrollos on-premise, es decir, para un corredor no le desarrollamos funcionalidades ex proceso para él. Si un corredor nos manifiesta que tiene una necesidad interesante, la valoramos y si la incorporamos parametrizable. Y lo anunciamos en la siguiente newsletter. Entonces, el corredor que le parece interesante la aplica y el que no. Y nunca esas funcionalidades las hemos paquetizado de pago. Solo las que tienen un componente variable, por ejemplo, una firma digital. Si a mí un proveedor de firma me cobra 20 céntimos, pues yo a mi corredor solo tengo que cobrar 25, por decir, porque tiene un coste variable para mí y un coste de un tercero. Pero lo que son funcionalidades del software, nunca las hemos modulado por decir esto te cuesta más. Nos hemos centrado en un coste por usuario, all in one, todo incluido. Entonces, nuestra esencia en el desarrollo del producto ha sido ese. Software as a service, no desarrollos on-premise, parametrizable, configurable y lo mismo para todos. Esa economía de escala es un camino un poco más lento, es un poco más lento en el desarrollo en el mundo del software, porque es más rápido hacer adaptaciones y cobrar por esas mismas, es otra forma de desarrollar software, pero entendemos que es más duradero y más robusto la solución a largo plazo. Y la integralidad fue simplemente una petición. O sea, tener más servicios o más productos como TBM fue una evolución natural de lo que nos pedían los clientes. Perfecto. Y entonces ahí va para repasar. Avant, Tesis, también tienen Versus y también tienen la parte de BI. Sí, es como Versus Analytics, correcto. Y además también tenemos una solución para corredores que es Bcover, que es de la compañía Innova Ibérica, que adquirimos una participación en 2020 también. Y con eso también damos servicio a los corredores con Bcover en la gestión de riesgos, sobre todo en gerencia de riesgos de tipo empresa. Porque Avan 2 se encargaba de la nueva producción de riesgos masa y con Bcover podemos hacer gerencia de riesgos, ¿no? Entonces ahí tenemos varias piezas, Avan 2, Tesis Broker Manager, el RP, Bcover, gerencia de riesgos para riesgos de tipo empresa, y Versus Analytics, que es una herramienta de Big Data y de analítica que permite a las aseguradoras realizar un benchmarking de posicionamiento de cómo están posicionadas en nuestro propio marketplace. Entonces les permite analizar si son competitivas, cuál es su posición en parrilla, cuál es su posición en el mercado, qué tipo de riesgos se están contratando en el marketplace, hacer segmentación, de alguna manera analizar
cuál es su performance dentro de nuestro propio marketplace. Es interesante porque a través de Avant2 se emiten más de 50.000 pólizas al mes y una gran mayoría de compañías aseguradoras emiten una producción muy importante del canal corredor. Entonces, analizar cómo están posicionados en esa competencia, además de mejorar en esa misma competencia, en nuestro marketplace, también les permite extrapolar para el resto de canales, ¿no? Cómo está siendo la dinámica del mercado en el canal corredor, también te permite ver otro tipo de canales, cuál está siendo la dinámica de precios o de riesgos o de primas. Y creo que a partir de ese análisis es que hoy justo leí un artículo en Seguros News de que hay una esperanza de que, bueno, no sea solo alcista en los precios, ¿no? Que bueno, que hay una tendencia, parece, o una esperanza de que los precios empiecen a no inflarse tanto. Correcto, hacemos parámetros, hacemos análisis mensuales, análisis trimestrales de la producción emitida. Una gran ventaja que tiene Avant2 desde el principio es que transaccionamos la producción, o sea, transacciona, a diferencia de un comparador online. El consumidor se mete en el comparador, en internet, clica y va a la aseguradora a terminar la emisión y la termina en la aseguradora. En Avant2 el corredor emite la póliza. Es un sistema transaccional en ese sentido. Con lo cual los precios finales que vemos son precios de emisión, que son precios pues consolidados, ¿no? Entonces ese parámetros que hacemos pues tienen un gran interés, ¿no? Y lo que se está viendo en los últimos trimestres es que el porcentaje de crecimiento interanual de las primas está bajando. O sea, sigue subiendo trimestre bis trimestre del año anterior, pero con menos intensidad. Entonces, analizando eso, se ve que está decelerando la intensidad del crecimiento, ¿no? Todavía están subiendo primas, pero está desacelerando la intensidad, con lo cual esperamos que en unos meses o trimestres puede ser que se entre en una meseta. Al final, como algún compañero del sector ha hablado, pues dependerá de la evolución de, como siempre, la siniestralidad, la inflación a nivel global, a nivel mundial, el coste de la energía, todo repercute luego en los talleres, en los transportes, en las asistencias, con lo cual se puede revertir. Actualmente vemos una ligera desaceleración. Si se mantiene esa bajada de inflación global y esa bajada de costes, porque la frecuencia pues no deja de ser más o menos constante. Puede haber subido en ciertos productos la frecuencia del siniestro, pero bueno, no deja de ser algo más constante, pero el tema de los costes se disparó, ¿no? Desde hace 1, 2, 3 años, desde el inicio de la guerra de Ucrania principalmente. Perfecto. Y quizás vamos a otro lugar que me parece súper interesante de Codoscopic, que es la cultura de trabajo remoto. Hoy por hoy, si tengo entendido bien, son unas 80 personas que trabajan de forma remota completamente, que tienen el equipo distribuido. Cuéntanos un poquito cómo fue esa decisión de pasar 100% remoto. ¿Lo hicieron desde el principio? ¿Se apoyó también en la pandemia? ¿Qué pros le han encontrado como compañía a esta distribución? Y también, bueno, las contracaras, ¿no? ¿Qué es lo que también echan en falta de quizá no tener un espacio físico? Muy interesante. La decisión fue, teníamos oficinas desde el principio de la fundación en Sabadell, en Barcelona, en Zaragoza y en Madrid, porque los fundadores estábamos un poco distribuidos en esas ciudades. Y empezamos a contratar personas 2011, 2013 en esas localizaciones. Y como he comentado, en 2015 pues fue un año de bajón a la vez que de inflexión, ¿no? 2014-15 las cosas no nos funcionaban como queríamos. Teníamos otro producto que hacíamos para compañías aseguradoras, Deal Writer, que nos llegó una oferta de que a otra consultora le interesaba y entonces se lo vendimos porque no era nuestro core era Avant2, lo que se desarrollaba en torno a ello. Entonces con ese core se fueron 6 personas, estábamos 20 y algo, se fueron 6, nos quedamos 14 o 15, entonces valoramos, oye, estamos menos, que el tema de las oficinas coincidió también con algo muy natural, que los fundadores y los demás trabajadores empezamos a tener hijos. Ya desde el principio siempre éramos muy digitales, entonces tomamos esa decisión, que oye, quitamos las oficinas, trabajamos desde casa, venga, para adelante. Eso en 2015. Y empezamos a tirar. 2015 nos empezaron a salir bien las cosas. Empezamos a subir. Seguimos contratando gente, pero ya contratamos en remoto, 100%. ¿Vale? Y nos dimos cuenta que funcionaba. Y de ahí hasta el final, la pandemia, pasamos la pandemia, pues el sábado nos encerraron y como ya estábamos en casa, pues seguimos trabajando el lunes, no hay problema, todo igual. Y hasta los días de hoy, ¿no? Pros y contras. Los pros, pues te hace ser más eficiente en cuanto a los procedimientos que implantas para organizarte. Las reuniones, los tiempos, las releases, el producto, atención al cliente, todos los procesos los tienes muy interiorizados con una no dependencia de estar viéndote en persona con alguien, ¿vale? Entonces eso te hace ser muy organizado en ese aspecto. Contras, las que os podéis imaginar, ¿no? Pues la falta de contacto con otros compañeros, el concepto de creatividad
a veces en torno a una mesa, sí que se ve más disminuido. Y poco más. ¿Cómo suplimos esos contras? Los pros están muy claros, ¿no? Pues conciliación, organización, confianza en los resultados, porque cuando tienes todo el mundo trabajando en remoto, ¿tú cómo mides el performance de una persona? Pues confiando en trabajando por objetivos y trabajando por resultados, ¿no? Que se vea. Y para eso tienes que ser muy digital. Tienes que poder medir muy bien lo que hace una persona y lo que no. El output que genera una persona y el que no, ¿no? Y confiar en ese output. Si no funciona el output, lo que te tiene que generar de valor, pues tienes que prescindir de esa persona, ¿no? Y ya no me meto si es porque dedica pocas horas, porque está poco tiempo o porque cuando tiene el ordenador encendido está viendo Netflix. No me preocupa, lo que me preocupa son los resultados. Y entonces en eso me tengo que basar. ¿Cómo lo mitigamos los contras? Pues reuniéndonos cada poco tiempo por equipos o toda la empresa junta. Intentamos quedar en localizaciones en Madrid, en Valencia, Zaragoza, Sevilla, donde más se puede coordinar a la gente y los equipos y hacer sesiones de trabajo en equipo, ¿no? Y de reuniones, ¿no? Y aprovechar eventos del sector, aprovechar cositas de ese tipo para intentar verte más, ¿no? Y poder hacer sesiones de trabajo y debatir y conocernos y pasarlo bien también, ¿no? Tal cual. O sea, creo que la combinación del híbrido, de poder también tener estas sesiones más personales y conocer a las personas que de una forma más profunda, si se quiere, que el mundo digital a veces no te permite tanto, es la contracara perfecta para toda la flexibilidad, la autonomía que nos da la posibilidad de trabajar remoto. Creo que hacia allá vamos. Aunque hay tendencias un poco separadas, ¿no? O sea, hay compañías grandes que también han decidido completamente volcarse nuevamente a la presencialidad. Y bueno, habrá para todos los gustos. Me pasa y hablando con otros o viendo otros directores, ¿no? Del sector o no del sector, ¿no? Hay personas que les cuesta dirigir o hay líderes que les cuesta influenciar. O sea, para influenciar a sus personas, el concepto de liderar a veces se define como la capacidad de influir, ¿no? En colaboradores, en tus compañeros y hacerles partícipes de tu visión. Entonces, claro, eso en remoto es complicado. A mí a veces me pasa, ¿no? Tienes esa soledad del CEO, tienes ideas, tienes cosas y las tienes que comunicar y no está tu gente. Yo estoy en una localización, tu gente está en otra, tienes que convocarles a un Teams, a una reunión y transmitir esa visión es difícil, ¿no? Entonces, te hace ser, como la parte que me toca como líder, te hace una cosa que es muy positiva en mi punto de vista. Te tienes que esforzar en escribir. O sea, para poder transmitir, tienes que escribir la idea. Porque cuando estás en presencia, tú levantas la mano, eres el CEO, juntas a 7 personas en una reunión y les cuentas tu primera ocurrencia. O sueltas una bronca, los líderes que trabajan por ese tipo de liderazgo, del miedo o de la presión, los juntan a todos, pegan un puñetazo en la mesa y todo el mundo sale, no se va a su casa, ¿no? Sino que se queda en la oficina asustado haciendo el trabajo. Entonces ese estilo de liderazgo en presencial, imagínate ese tipo de líderes cuando los llevas a remoto. Directamente no tienen capacidad de influir, ¿no? En el remoto es muy difícil. En cambio, yo lo que he visto es que para poder influir positivamente a las personas tienes que encontrarles una motivación, un propósito y trasladarles su visión. Y para mí ha sido importantísimo ser capaz de escribir hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir y hacerles partícipes de la visión, que ellos sean capaces de visionar. Porque cuando una persona a las 11:15 de la mañana o a las 4 de la tarde está en su casa trabajando para ti, lo único que le puede mover al trabajar para ti, en lo que tú le encargas o le pides, no es solo el salario. Es decir, estoy haciendo algo ahora a las 4:13 porque me gusta esta misión que tenemos entre manos. Sobre todo en un entorno como el nuestro, que es muy tecnólogo. Entonces, los perfiles que tenemos son perfiles que se mueven también por una cierta misión de hacer algo. Entonces, bueno, en el remoto tienes esos retos. Tienes que ser capaz de transmitir, para transmitir tienes que ser capaz de escribir las cosas. Y yo invierto mucho tiempo, los que me conocen y mi gente lo sabe, que yo escribo muchas parrafadas, muchos diagramas, muchos dibujos, para que esa visión que puedo tener o ideas la tengan, ¿no? La tengan escrita, la tengan allí visible, la podamos revisar en las reuniones y desarrollarla, ¿no? Está buenísimo y en ese sentido me gustaría ya atar con la última pregunta, que viene muy relacionado a esto que comentabas, que es un poco los planes, por ponerlo, de aquí al 2030 de Codescopy para poner un plazo temporal mediano. Esos dibujos, esos diagramas, esas escrituras que estás compartiendo con el equipo en diferentes niveles, ¿hacia dónde están proyectando a este Codescopy? ¿Cuáles son aquellos proyectos que mayormente te entusiasman? Obviamente dentro de lo que quieras y puedas contar, pero un poco hacia dónde está yendo Codescopy. Pues seguir con esa integralidad de soluciones. Creo que hay un problema irresoluble, o sea, no, un resoluble, no, que no está resuelto en el canal corredor,
que es la gestión, la automatización de los procesos de una correduría y que sean más eficientes todavía, ¿no? Creo, en mis 15 años de experiencia, estoy viendo que todavía las corredoras de seguros, cuando hacen su día a día con la gestión de los datos, las pólizas clientes, los siniestros, los recibos, más del 70-80% del trabajo es manual. Creo que hay que crear software que realmente les ayude a automatizar todo eso y está por hacer. O sea, y esa es nuestra misión, entiendo que igual que la de nuestros compañeros y competidores, ¿no? Crear tecnología que sea fácil. Muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? Del iPhone, ¿no? Le damos un móvil, le damos el WhatsApp a nuestros familiares mayores y no hay que darle un manual de instrucciones, ¿no? En cambio, un RP en nuestro sector, en un corredor, necesita soporte técnico, necesita ayuda, necesita comprensión, necesita que le formemos, necesita acompañamiento. No puede ser. Yo soy muy autoexigente con el software. El software tiene que ser una herramienta que haga las cosas y facilite todo eso. Facilite todo eso. Yo no necesito un manual para manejar un iPhone. Con lo cual, el reto de Codescopy, pues ir en esa dirección hasta que lo consigamos, ¿no? Y luego hay dos factores unidos a eso, que es, creo que el canal corredor puede ser más grande de lo que es, puede captar más pastel del sector asegurador. Eso para empezar. Actualmente tiene entre el 25 y 30% el canal corredor. Hay otros canales, agentes exclusivos, directo, etcétera. Y además creo que el pastel asegurador se puede incrementar. Es decir, esos 70.000 millones entre vida y no vida podrían ser 100.000. ¿Por qué no? Creo que tenemos que tener la mente abierta en pensar que el océano puede ser mayor. Puede haber poco aseguramiento en ciertos sectores, ramos, productos y se puede dotar de más seguros a la población. Eso es, vamos a hacer más grande el océano. Y en ese océano, el canal corredor, si le dotamos de esta tecnología que estaba comentando ahora, puede captar más trozo de ese pastel. Sin duda. Además, creo que va por ese camino, porque la propia concentración de corredurías que estamos viendo y la inversión de los fondos de capital riesgo en el canal va a promover que se pueda adoptar más tecnología y que los corredores sean más capaces. Si son más capaces, van a poder captar más canal. O sea, su canal corredor va a incrementar. Más allá de la banca seguros, más allá del canal directo. Ya no sé si con más corredores o con menos. Es un concepto de concentración ese. Pero lo que es el trozo del pastel del canal, nuestro objetivo en Codescopy es que sea mayor y por ende que sea mayor también el pastel en general. El pastel en general del canal asegurador, que tenga mayor representatividad en la población. Actualmente somos un 5,5, 5,2 del PIB y creo que se puede ir a más, al 6, al 7, al 8, como en otros países de la Unión Europea. Así que bueno, esa misión es la que tenemos, la de que el sector sea más grande, que el canal sea más grande y que Codescopy sea partícipe de todo ese crecimiento. Estupendo. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por este espacio, por compartir un poco tu historia en Codescopic y hacia dónde están yendo. Recorrimos un poco pasado, presente y futuro. Así que agradecerte por ilustrarnos un poco. Nada, gracias a ti, Martín. Enhorabuena por este canal que has creado de historias aseguradas, que está teniendo un éxito increíble. Les recomiendo a todos los que nos oyen que estén escuchando este episodio que revisen el tracklist, porque hay un montón de personas súper interesantes y creo que merece mucho la pena. Y también darte muchos ánimos con vuestra iniciativa de Follow Me, ¿vale? Que creo que también está teniendo un gran éxito y al que no la conozca tiene que meterse allí y hablar con Martín, que tiene muchas soluciones que aportar. Muchas gracias, Ángel. Estamos hablando y bueno, hasta el próximo episodio de Historias Aseguradas. Muchas gracias.